Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos ustedes. Nuestro Señor Jesucristo sea derramando gracia y favor sobre sus vidas. Nos encontramos en el espacio Conociendo el Mundo Espiritual. Por acá, por esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión, nuestra intención es llevarle a ustedes testimonio, evidencias reales de lo que Dios ha hecho en la vida de personas. En este momento está con nosotros una joven mujer, la cual Dios hizo que ella experimentara un milagro que muchas mujeres, yo sé que le va a interesar, porque ella no concebía. Según la ciencia, según los médicos, ella no podía dar a luz. Ella tenía un proceso de esterilidad. Y para la ciencia, para el hombre, prácticamente ella no iba a poder tener hijos. Pero eso eran los conceptos de los médicos, la ciencia, el hombre. Pero ella decidió creerle al Eterno. Ella decidió creerle a Dios, depositar su confianza en Dios. Está con nosotros hoy Eileen Merejo Salas. Ella estará dando testimonio de la evidencia del poder de Dios en su vida. Hermana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Le habla su hermana Eileen Merejo, como dijo el pastor Franklin. Y vamos a hablar de cómo Dios me regaló un hijo. Y no nada más uno, me regaló 3 bendiciones. Amén. Amén. Después de ese milagro que Dios efectuó en tu vida, que decían que tú no podías concebir. Así esperamos que muchas de ustedes, no solamente este programa va dirigido a mujeres, las mujeres sabemos que son las que conciben, pero también nosotros los hombres, las mujeres gestan y el hombre es que aporta para esta concepción. Así que este testimonio real que Dios efectuó en la vida de Eileen va tanto para mujeres como para hombres que le han dicho que son estériles, que no pueden tener hijos, que tienen que pensar en adoptar un hijo. Mujeres y hombres que están allá, presten mucha atención a este testimonio impactante que trae para todos ustedes y para nosotros acá, Eileen Merejo. Bueno, Franklin, como yo le decía, cuando yo me convertí en el 2007, ¿verdad? Yo, antes de convertirme, yo estaba buscando un hijo y no podía tener. Después me convierto, en el 2007, conocí a Dios y como en el 2008 Dios me dio a mi esposo. Bueno, éramos novios, nos casamos en el 2010 y ya cuando tenían un año yo no podía concebir. Bueno, mi tía me dice, Eileen, pero cuando viene tú no puedes dar hijos porque yo tenía 25 años. Y tú sabes que en este tiempo, 25 años ya aquí en República Dominicana, es una edad que ya está un poco avanzada para uno tener hijos. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy al doctor a chequearme, un doctor de fertilidad, él me dice, bueno, mira, tenemos que hacerte unos estudios. Y cuando yo fui a hacerme los estudios, él me hace unos estudios, le manda a hacer un estudio a mi esposo, pero después, como a raíz de un mes, yo veo que a mí no me llegó el periodo. ¿Y qué pasa? Cuando yo me hago una prueba de farmacia, sale positivo, cosa que yo me asombré, porque cuando no estaba en Dios, yo buscaba eso no pasaba, y no pasaba. Pero Dios me premió. Yo dije, wow, yo no me lo podía creer. Y le digo a mi esposo. Y después, cuando voy y me hago la prueba de sangre, pues efectivamente estaba embarazada. Pues Dios hizo un milagro en mi vida.
ese fue el primer milagro que tú experimentaste de parte de Dios. Porque cuando tú ibas haciendo el relato, me llegó a la memoria la historia de Ana, porque en la antigüedad se usaba que la mujer cuando no podía concebir se catalogaba como que era una maldición, que acarreaba una maldición de parte de la familia, y estas mujeres incluso eran desechadas, eran vituperadas, ¿me entiendes? Y eran prácticamente, vivían una vida aislada porque se sentían inferiores a las demás mujeres que sí podían concebir. Entonces, en este mismo tiempo, en el tiempo donde estamos viviendo ahora, en este 2023, en este siglo en el que nos encontramos, pasa lo mismo, Eileen. Hay muchas mujeres, inclusive en las congregaciones cristianas, en las iglesias católicas, en la menonita, en la bautista, en todas las iglesias, hay parejas que tienen situaciones, incluso a veces tienen hasta conflictos internos, porque se echan la culpa uno a otro. El hombre acusa a la mujer y la mujer acusa al hombre. No, que es por ti, no, que eres tú. A causa de la esterilidad. Pero vemos el caso de Ana, cómo Ana lloraba y cómo Ana, hasta que Ana se presenta al templo y dice que Elí pensaba que ella estaba borracha, que estaba ebria, y le dice, pero mujer, digiere tu vino. Y ella dice, no, yo no estoy borracha, yo solamente lo que estoy clamando a mi Dios, ¿me entiendes? Hay un momento donde en el mundo los consejos que te dan en el mundo son marcadores, son consejos que laceran, porque los médicos que estudiaron, respetamos, valoramos, porque la ciencia... Sabemos que la ciencia es buena. Incluso la Biblia habla de la ciencia. Dice que en Daniel que la ciencia aumentaría. Y es verdad que la ciencia ha aumentado muchísimo. Hay conocimientos científicos que son dignos de admirar. Pero los médicos, lamentablemente, pido disculpas a los galenos que estén viendo este programa, son muy lacerantes. Porque le dicen a las personas la condición que tienen en su propia cara. Es verdad, dicen que por la verdad murió Cristo. Pero cuando usted le dice a una persona, usted no va a concebir jamás en la vida, usted está marcando la vida de esa mujer, de esa joven, ¿me entiende? Entonces la ciencia, que sabemos que es buena, llega hasta un límite. Llega hasta un límite donde ya los libros le dicen a ellos, bueno, esta mujer no puede concebir porque su útero, su matriz, que por aquí, que por allí, y te hablan científicamente. Entonces, cuando tú estás sin Dios, cuando tú no tienes conocimiento de Dios, que tú estás en el mundo que todos vivimos, pero hay quienes viven con Dios y otros viven sin Dios, hay quienes deciden creerle a Dios y otros que deciden creerle a la realidad, ¿me entiendes? Entonces, está una realidad que no se puede omitir, que no se puede desmentir. Está la realidad. La realidad es que naciste con una condición que tiene quite en tu útero, en tus ovarios, que tiene quite y no puedes concebir. Esa es la realidad. Pero la verdad es otra. La verdad la tiene Dios. Amén. La verdad la tiene Jesucristo. Y Él dice que por mis llagas vamos a ser curados. Es decir, que por sus llagas fuimos curados. Entonces, me llama mucho la atención cómo tú, cuando no conocías a Dios, que no iba a la iglesia, que no te había convertido, tú tenías esa marcadura y tal vez tenías esa preocupación de que ya tiene un año de casada y no puede quedar embarazada. Más sin embargo, para que tú puedas ir cogiendo, para que tú hables a esas mujeres que están viendo allá y a esos hombres que también le han dicho que no pueden tener hijos, ¿cómo Dios hace cosas que la ciencia dice que no se puede hacer? Claro, Dios hace cosas sobrenaturales. Incluso después todo iba marchando bien. Tuve mi primer mes, mi segundo mes, hasta que llegó el mes 8. En ese mes, como a las 4 de la mañana, recuerdo que me entran unos dolores. Yo me atendí en la maternidad de la Altagracia.
me entran unos dolores y yo le digo a mi esposo, ay, yo me lo despierto, que boté una agua, que tengo unos dolores, pero él me dice, pero Elin, tú lo que tienes son 8 meses cumplidos, ¿cómo tú vas a dar a luz? Y cuando de repente yo no aguantaba los dolores, pues como a las 9 llamamos a mi mamá y llamamos al papá de él y nos fuimos para la clínica. Tuvimos que ir a una clínica, la más cercana. Fuimos al Hispánico y me dijo, doblen ahí al Hispánico. Cuando fuimos, yo veo una doctora que ella me dice, pero Dios mío, tú no tienes ni el tiempo, no tienes ningún análisis. ¿Qué doctor es que te ve a ti? Yo me chequeo en la maternidad de la Altagracia, pero tú no tienes ni siquiera un récord, como se dice. Exacto, ni los análisis virales, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo que te atienden? Y cuando ella me hace un tacto, ella me dice, pero tú tienes la pelvis plana. O sea, ella me descubre que yo no puedo abrir. O sea, que a mí hay que ser cesárea. Oiga, a los 8 meses, y yo atendiéndome, yo no faltaba mi chequeo, porque primero la mujer la atendemos semanal, después así quincenal, y después mensual. Y ella me dice, tú no tienes nada, tú no puedes parir, por ahí no sale nada. Dios y digo, mío. Dios mío. Entonces me dice, ya, pero tú tienes dolores, pero tú no tienes no es tiempo. De parto, sí. No es de parto, tú tienes, vamos a decir que cuando tú tienes un parásito o algo, bueno, ya me despacha, me pone que beba jugo, me pone unos medicamentos y me dice, cualquier cosa, toma mi tarjeta. Y me indicó análisis y me dijo, toma mi tarjeta y ve a tu casa. Y cuando voy a mi casa, siguen los dolores. Siguen los dolores. Cuando dan las 5 de la tarde, le estoy hablando de las 4 de la mañana, y van las 5 de la tarde. Y yo sigo con los dolores. Y yo digo a mi mamá, yo no aguanto estos dolores. Dolores. Ya usted sabe. Dolores de parto. Dolores de parto. Pero una pregunta, Elin, con perdón, para que los televidentes que están allá. Cuando esta doctora, porque tú sabes que está embarazada, Exacto. porque te hiciste la prueba, y tú sabes que fue positivo, y el periodo no te ha vuelto a llegar más, y tú estás conociendo los síntomas de un embarazo, de una gestación. Cuando tú escuchas a esta doctora que te dice, tú no puedes parir porque tú estás cerrada ahí abajo, tú no tienes síntomas ninguno, prácticamente te dijo, tú no estás embarazada, tú lo que tienes es como una confusión. ¿Qué tú sentiste? Bueno, yo, como le digo, yo tenía mi sonografía, yo sabía que era varón, tenía su nombre, pero en el momento yo no pensé en nada, porque ¿sabes? Todo eso, son tantos los dolores que uno no piensa en nada. Uno lo que quiere es que se le quite eso. Exacto, incluso cuando ya yo llegué a mi casa, que como yo le dije, dieron las 5 de la tarde, que yo le digo a mi mamá, yo no aguanto más, yo fui al baño y yo le dije a mi mamá, wow, se me despegó algo. No sé, le llaman como un tapón, que eso es lo que agarra, que el niño tuyo no se salga, los niños no se salgan. Y cuando mi mamá dice, ay, ya, se te quitó el tapón mucoso, es como algo que parece, algo que de la naturaleza. Exacto, que la naturaleza que Dios hizo. Y déjeme decirle, cuando vamos otra vez, ¿verdad? Vamos. Y cuando llegamos, que era no llamar a la doctora, pero encuentro a un tío de un esposo de mi tía ahí. Y dice, mi mamá, no, aquí está el ginecólogo Rivas. Y él me ve y me dice, tú tienes 2 centímetros, pero tú tienes la pelvis plana, hay que hacerte una cesárea de emergencia. Y yo digo, wow, y eso lo dijo mi mamá y yo lo escuché. Y me dice, hay que salvarlo a uno del otro, porque la presión estaba en 200. Una mujer embarazada no puede tener la presión más que en 120/80, estaba en 200. O sea, yo tenía comienzo de preeclampsia. Wow, y en ese momento yo dije, wow. Y yo me puse a llorar y mi mamá, me va a morir. No. Me subieron de emergencia a todo el mundo. Hubo un alarme, llamaron a todos los doctores, al anestesiólogo. Cuando vamos allá eran las 7:15. Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Cuando mi niño me lo sacan, ya era un niño de 4 libritas, o sea, bajo peso. Pero gracias a Dios todo estaba bien. Pero yo tenía la presión, ya ustedes saben, 200. Tuvieron que ponerme un medicamento que es caliente, que yo decía, Dios mío, si el infierno es así, yo no quiero ir al infierno. Porque era un tratamiento bien caliente en tu cuerpo. Pero todo salió bien, mi niño salió bien. Pero ahora vamos, la pregunta del millón. Y yo podría tener más hijos porque ataque de preeclampsia, donde hay mujeres que mueren en el parto. Pero Dios estaba ahí. Incluso los médicos decían, Dios está aquí. Aleluya. Dios estaba en ese momento conmigo. Los mismos médicos sintieron que era algo divino, que era algo de parte de Dios, porque lo que estaba aconteciendo
era sobrenatural, era Exacto. algo espiritual, porque científicamente ellos yo sé que entendían que era imposible ese acontecimiento, ¿me entiendes? Así es. Entonces, Eileen, a esas mujeres, a esos hombres que están ahí, a esas jovencitas que se casaron y que le han dicho, le han diagnosticado que son estériles, que tienen quiste en los ovarios, que lamentablemente tienen que ir pensando en una adopción porque no pueden parir, no pueden dar a luz. Yo sé que el testimonio es más largo, pero yo quiero en este momento que tú envíes una palabra de aliento, que tú le hables a esas mujeres, a esas jóvenes que piensan que no van a poder concebir nunca, que tú le hables de la realidad de Dios, porque es Dios en todo, porque no se logra nada sin Dios, porque sin Jesucristo nuestra vida está vacía. Necesitamos a Cristo, porque Cristo fue el único encontrado digno para rescatarnos, para venir a salvarnos de la condenación que el mundo tenía ya establecida para nosotros. Y gracias a Jesús, al solo hecho de confesarlo, de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos una gran salvación. Entonces a mí me gustaría que tú evidenciaras la maravilla de Dios, porque yo sé que hay mujeres que este programa le va a hablar, que piensan que ya todo está perdido, que piensan que no hay esperanza para ellas, que piensan que no van a poder concebir, que por más tratamiento, que por más cosas que hagan, para que no sigan discutiendo en casa, que si es por tu culpa, que si es por mi culpa, para que vean que el solo hecho de creerle a Dios, de confiar en Dios, el milagro sobrenatural puede acontecer en su vida. Bueno, como dice la palabra, no hay mujer estéril, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Y el dueño de los milagros es Dios. Tenemos que creerle a Dios y saber que para Dios no hay nada imposible. Y cuando el médico dice no, Dios dice sí. Aleluya. Uno tiene que tener fe y creerle al Dios, que es el Dios de lo imposible. Tal vez el médico te ha dado un diagnóstico, tal vez el médico te ha dicho que tú no puedes concebir, pero déjame decirte que así como a mí y a mujeres que yo conozco, Dios le ha dado hijos, así Dios te puede dar un hijo a ti. Solamente tú tienes que creer y tener fe. Ana, su rival la irritaba, pero hubo un momento que Ana tomó una decisión y dijo, oye, tal vez yo no podría tener hijos según el hombre, pero yo voy a ir a clamarle a Dios. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé, haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú le clamas a Dios, Dios hace las cosas posibles. Amén. Y lo amén. que es imposible, Dios lo hace posible. Y en esta hora yo te digo, solamente tienes que creer y creer que en Dios hay milagros. Aleluya. En Dios hay milagros y los milagros en Dios nunca dejan de ser. Mi hija Perla, la mayor de todas las hembras, no podía concebir. Ella iba a los médicos, a especialistas, se ponía en tratamiento y hacía cuantas cosas la ciencia sabe que hay que hacer para que acontezca el milagro. Porque como quiera que sea, el milagro de la gestación, el milagro de dar a luz es un milagro. No es algo artificial, es un milagro. Y los médicos le decían que ella no iba a poder tener hijos porque ella tenía muchos quistes en los ovarios, muchos. Y ella ya se había casado y pasaban años y años. Y hago este testimonio de mi hija porque este programa, este segmento trata de conocer el mundo espiritual. Dios es un espíritu y como tal no podemos verlo. Y para poder ver a Dios, que físicamente no se puede ver, pero sí ni se puede entender, pero Dios es real. Amén. Y de la única manera que Dios obra en nuestra vida es a través de nuestra fe, a través de una fe ciega, de una fe loca. En un culto de un jueves, me acuerdo yo, de un miércoles, que yo invité a mi mamá, invité a mi hija, invité a mi yerno Daniel,
Y había una pastora puertorriqueña, Natividad Rivera, y estaba también el profeta Emilio de la Rosa. Y habían pasado años de Perla tratarse, años de estudio, de cuántas cosas. Y siempre el diagnóstico era, tú no puedes concebir. Lamentablemente tú no puedes concebir porque tú tienes muchos quistes en los ovarios, tú tienes tal condición, tú no puedes concebir y tú no puedes concebir. Y eso marcaba a Perla. Esa noche, en ese culto, que nunca se me olvida, el profeta Emilio de la Rosa, que no la conoce a ella, sí me conocía a mí, pero no la conocía a ella, y yo no la había presentado como mi hija, ni había presentado a mi mamá, porque cuando llegamos ya había comenzado el culto. El profeta Emilio de la Rosa se queda mirando a Perla y le dice a la pastora Natividad, le dice, pastora, ore por esa muchacha que ella está embarazada de un varón. Oye, pero mi hija no ha tenido síntomas de embarazo, es decir, no tiene ninguna. Y dice él, ore por ella que ella esté embarazada de varón. Y la pastora Natividad oró por ella, prácticamente para Perla, que no conocía al Señor. Fue una oración más, fue algo que pasó. Al mes siguiente, Perla quedó embarazada de Andy y ya hoy Andy tiene 15 años. Es decir, Andy es el producto de un milagro que Dios hizo en la vida de Perla. Pasaron luego unos años y parecía como que si Perla no iba a volver a concebir más, que fue un solo milagro el que Dios hizo. Y para la gloria y honra de Dios y para testimonio de ustedes que están escuchando allá, Dios le dio a Perla, aún la ciencia diciendo que no podía concebir, Dios le dio a Perla 3 varones, Andy, Diego y Daviel, que son gloria y honra de Dios porque concibió con pronósticos negativos por el hombre. Pero cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Así es. Cuando el hombre dice que no, Dios dice que sí. Incluso yo le puse su nombre, que se llama Yadiel y significa Jehová escuchó. O sea, Jehová me escuchó. Jehová escucha nuestra oración. Sí, escucha. Dios es un Dios real. Y solamente hay que creer. Dice la palabra, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dijeras a la montaña, muévete y ella se va a mover. O sea, cuando tú le crees a Dios, todo tiene que pasar, pero tienes que creerle al Dios vivo y de poder. Dios es un Dios real. Yo le digo a las personas que Dios no es medible, Dios no es comparable, Dios no tiene manera de compararlo. Humanamente, Dios no hay manera de tú comparar a Dios con qué, con nada. Dios es único, Dios es soberano, Dios no tiene una dimensión que un hombre pueda decir, Dios es de esta medida, o Dios es así, o Dios obra así. No, Dios no es medible. No podemos medir a Dios. No podemos medir a Dios ni podemos cuestionar a Dios. Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Amén. Él da a quien Él quiere lo que Él quiere y cuando Él lo quiere dar. Él es que te abre la puerta y Él es que te cierra la puerta. Cuando Él te la abre es porque entiende que es el momento de que tú pases y recibas, pero cuando te la cierra es que también entiende que ya es tiempo de que tú salgas de ese lugar y no vuelvas a entrar más. ¿Me entiendes? Entonces Dios es el único capaz de hacer cosas en tu vida que ni hombre alguno, por más conocimientos que tenga, puede hacerlo. Cuando te dice la ciencia, tú no vas a concebir, tú no vas a parir, tú no vas a gestar, respetamos y valoramos la ciencia. Pero cuando nos dan ese diagnóstico, en vez de ponernos a llorar, entonces es tiempo de ir a la congregación
y entregarle a Dios esa condición y dejar que Dios haga el trabajo que Él sabe hacer. Porque Dios obra cuando ya tú dispones tu fuerza. Dios obra cuando tú dejas de confiar que el hombre es que puede darte lo que tú quieres. Dios obra cuando tú entiendes que tu única dependencia es Él. Es cuando Dios obra en nuestra vida. Mientras a nosotros nos queda un alito de fuerza, mientras a nosotros nos queda, oye bien, Eileen, mientras nosotros creemos que es por mi tío, que es por mi primo, que es por mi hijo, que es por mi mamá, que es por el pastor, que es la congregación, que fulano me quiere mucho, que él me va a ayudar, Dios no entra en escena. Dios entra en escena cuando ya tú vas donde Él con ruego, con súplica, ¿entiendes? Y alabanza. Y le dice, ya yo he entendido Que dependo de ti. que dependo de ti. Tener totalmente dependencia de Dios. Entonces, Eileen, cuando tú viste a Dios hacer este milagro en tu vida, que tú te viste con tu criatura, según tú me estás diciendo, me estás contando, nació prematuro. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de él? ¿Tuviste algún tipo de problema? ¿Tuviste que llorar porque tal vez parecía como si no fuera a sobrevivir? No. Sí, ese niño, usted sabe, es Yadiel, tiene 11 años ya. Y Franklin lo conoce, el pastor Franklin. Es un niño adorador, baterista. O muy sea, metido es con Dios. Un niño metido con Dios, es muy inteligente. Es inteligente en la escuela, su desarrollo es totalmente... Wow, qué bien. O sea, lo que Dios da, lo da bueno. Dios no da cosas malas. No, y le agradecemos a Dios, ¿verdad? Por él. Porque es un niño totalmente entregado a lo de Dios. Y es un niño que Dios me lo regaló, me lo prestó. Es como un préstamo que Dios te hace para que tú lo críes. Porque yo le decía, Señor, ese hijo es tuyo, no es mío. Tú simplemente me lo prestaste para que yo lo críe. Porque Dios me lo prestó hasta que yo esté en este mundo, ¿verdad? Hasta que me vaya con Él. Dios me lo prestó para que yo lo críe en su presencia, lo críe en Él. Y él es un niño muy inteligente. En la escuela es muy inteligente. Su desarrollo es normal, como un niño normal. Sus órganos están bien. Todo siempre ha estado bien. La gloria y la honra es de Dios. Y una pregunta. Cuando tuviste que pudiste dar a luz, que tu niño nació, ¿tú no pasaste después por donde esa doctora que te dijo que eso era imposible, que tú estuvieras embarazada? No pasé por donde ella. Incluso cambié de doctora. Porque me iba a atender con el segundo niño. O sea, después salí 3 años después embarazada. ¿Verdad? Sin planificación ni nada. Y iba a atenderme con ella y no me atendí con ella más. Después me atendí con un doctor. Amén, amén. Y todos mis hijos son un testimonio. Sí, a mí me gustaría que tú siguiera. Porque mira, la idea de este programa, quisimos traer a Eileen hoy porque hay muchas mujeres, jóvenes, adolescentes, ya adultas, que todavía tienen esperanza de concebir. Amén. Todavía una mujer con 40 años puede concebir. Sí. Para el médico es imposible, pero Es para Dios no. no vamos a ponerlo ya más años, no vamos a ponerle más de 40, porque la ciencia dice que es imposible. Es imposible, pero yo he visto mujeres de 50. Sarai tenía más de 50 cuando era Sarai, antes de ser Sara. Ella vino a ser Sara después que ya dio a luz. Porque recuerda que Abraham no era Abraham, Abraham era Abram. Sí. Y Sara era Sarai. Entonces, yo le digo a ella, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, hoy, de parte de Dios, yo te traigo esta palabra. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no existen los imposibles. Para Dios no existen las excusas. Para Dios no existe el no se puede. Para Dios no existe el yo voy a ver si se puede hacer. Para Dios todas las cosas son posibles. Todas, habidas y por haber. La que tú puedes creer y la que tú ni te imaginas que Dios puede hacer, para Dios son posibles. Te di el testimonio de mi hija Perla. Y tenemos el testimonio de Eileen Merejo, que está acá con nosotros, que después de uno, Dios le entregó 2 más,
3, igual que Perla, que después de Andy le dio 2 más. Es decir, ella nunca lo buscó y Dios supo en el tiempo que se lo fue dando cada uno. Así es. Y nosotros, como su familia, entendimos que eran milagros de Dios y lo vimos como milagro de Dios y lo celebramos como milagro de Dios, porque cuando te dice la ciencia, cuando te dice el hombre experimentado, porque es que su conocimiento hasta ahí es que llega, porque el hombre no es Dios. Te dice hasta aquí, la ciencia dice que se puede. Ahora, cuando te digan es imposible tal o cual cosa, cuando te diagnostiquen una enfermedad y te digan y hasta te marquen dándote días, dándote meses, dándote años, respeta al médico que te da ese diagnóstico, no lo culpe, no te ensañes con él, pero tampoco reciba esa palabra. Si tú tienes conocimiento de Dios, respeta al médico, no lo ofenda, porque él te está hablando conforme a los conocimientos científicos, lo que los libros que él estudió le dicen que se puede y que no se puede. Hay un límite para la ciencia, pero para Dios no hay límite. No hay límites. Cuando el hombre de ciencia te diga tal o cual cosa, di, ok, eso dice usted, pero ahora yo le digo, en el nombre de Jesús, yo voy a ser sano, sana. En el nombre de Jesús, yo no voy a ser estéril. Yo voy a concebir, no uno, sino más de uno. Y más de uno no se sabe cuántos son. Así es. Más de uno no se sabe cuántos son. Pueden ser 2, más de 2. Entonces, no reciban nunca nada negativo de nadie, porque tu boca tiene poder, así como la boca de quien te dice algo, ya sea de bendición o de maldición, va a depender de cómo tú lo recibas, de cómo tú lo aceptes. Si cuando te dicen, te marcan y te diagnostican una enfermedad y te sellan con un tiempo humano y tú te quedas callado y te vas a dar grito a tu casa y no rompe ahí mismo con una palabra espiritual y dice, ok, eso es usted humanamente que me dice esto, pero ahora escúcheme, ahora yo le digo de parte de Dios que por las llagas de Cristo yo fui curado, fui curada, que por las llagas de Cristo yo fui sanado, fui sanada, que Cristo murió por mí y en la cruz Él llevó mis enfermedades, que por la sangre de Cristo yo soy salvo, soy sano. Doctor, yo respeto mucho su conocimiento, pero yo le creo a Dios y Dios va a hacer cosas conmigo. Si es que te dicen que eres estéril, no reciba la esterilidad y declara que en el nombre de Jesús tú vas a concebir. Si te marcan con una enfermedad, no la reciba, rompe esa palabra ahí mismo y di en el nombre de Jesús, yo rechazo, cancelo esa palabra y declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. Vamos a dejar a nuestra hermana Eileen, que tiene muchas cosas más que decirnos. Bueno, Franklin, yo le dije todo, ¿verdad? Le dije lo que Dios hizo, Dios es maravilloso y yo amo a Dios sobre todas las cosas. Eso, yo quiero que tú hables de Dios, que tú te explayes de Dios, que las personas te vean a ti hablar de Dios con ese apego, con esa confianza, que tú le hables de la realidad de Dios a las personas. Yo quiero que tú a través de ese micrófono le lleves palabra de aliento, palabra de vida, que tú a través de estos micrófonos y por estas cámaras, tú hagas entender a aquellas mujeres que creen que todo está perdido, que por tus labios escuchen que hay esperanza en Jesucristo, que hay salvación, que hay vida eterna. Yo quiero, Eileen, que el Espíritu Santo ponga las palabras en ti para que estas mujeres que tienen años llorando, que tienen años amargada,
turbada, frustrada, que creen que se van a ir de esta vida sin tener un niño de ella en brazos, que a través de tus labios ellas sepan que hay esperanza en Cristo, que Cristo, Jesucristo, así como murió por nosotros en la cruz, también es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro ayudador, que Jesucristo no se ha olvidado de nosotros, que no nos ha desamparado y que Dios Padre, aunque no nos responda a las oraciones inmediatamente, no necesariamente es que no nos esté escuchando. No importa lo que tú estés haciendo. Te van a decir que por lo que tú estás haciendo Dios no te escucha. Te van a decir que por lo que tú cometiste Dios te ha desechado. Te van a decir que tú estás atravesando por una maldición. Te van a decir que eres maldita. Te van a decir cuantas cosas pueda el diablo poner en boca de otra persona. Tú solamente confía en Dios. Esta profeta de Dios trae una palabra de Dios. Y ella habló desde su testimonio, de su hijo, de lo que Dios hizo con ella y con sus hijos. Pero ahora ella va a hablar ahora de la evidencia, de la realidad, de lo espiritual de Dios, de los beneficios de creerle a Dios, de los beneficios que hay en aquel que confía en Dios y que toma la decisión de que Jesucristo sea su Señor y Salvador. Amén. Cuando tú pones a Dios como el centro, poder todo lo hace posible. Dios es el dueño de todo. Y Dios es que tiene el tiempo. Él es el dueño del tiempo. No eres tú la dueña del tiempo, sino tu Dios. El que oye, el que da y también el que quita. Él es el dueño del tiempo. Él es el que, cuando tú confías en nadie te puedes hacer creer lo contrario, porque Dios es un Dios real, el Dios que abrió los cielos. Hubo un momento cuando el pueblo de Israel iba a salir del Mar Rojo. Ellos pensaron que iban a morir en ese momento, pero Dios le dijo a Moisés: ¿qué tú tienes en las manos? Usa lo que tú tienes en tus manos. ¿Qué tú debes usar? Tú debes usar lo que Dios ha puesto en ti. No use la duda, usa la palabra de Dios. Dile: Señor, yo creo en ti, porque Ana no dudó. Ella dijo: mira, hasta hoy, porque hay maldiciones generacionales que vienen a tu vida. Hay que romperla. Que hay que romperla, que hay que cortar todo cordón umbilical, que quiere venir a tu vida para decirte que tú no vas a concebir, para decirte que tú no vas a tener un hijo. Tú tienes que cerrar todos los oídos. Oye, cerrar los oídos seculares y abrir los oídos espirituales. Y saber que en Dios hay milagros y que Dios es capaz de abrir los cielos a favor tuyo. En esta hora yo quiero hacer una oración. Haz una oración, hazla. Para aquella mujer que esté esperando su milagro. Aleluya. Para que hoy, cuando tú escuches esta palabra, Dios venga entrando en tu matriz y Dios vaya llevándose todo lo que el médico ha dicho. Wow, y que Dios entre su mano, y que Dios entre su mano y que Dios vaya sacando todo lo que no es de Él y que Dios vaya poniendo eso que tú necesitas, esa vitamina que tú necesitas, eso que tú necesitas, que cuando tú tengas relaciones, intimidad con tu esposo, oye, tú concibas al instante en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a declarar lo que Dios ha dicho de ti, porque los propósitos no mueren. Aleluya. Y hoy es el día de tu milagro. Amén. Solamente tienes que creer. Hubo un día, y ahora digo hasta hoy, y hoy ella recibió su milagro y hoy tú vas a recibir tu milagro. Así que vamos a orar para que Dios sea proyectándose, para que Dios sea haciendo posible lo imposible. Entrando en esa matriz. En el nombre de Jesús. Así que, Señor, yo declaro aquella mujer, aquel hombre que me está mirando, yo declaro un milagro. Yo declaro que todo lo que es imposible para el hombre, yo declaro que sea posible para ti. Que todo, hay una enfermedad que tiene el hombre que se llama varicosis. Que toda varicosis sea quitada en el nombre de Jesús. Amén. Que sea Dios operándote, que sea Dios quitando, que sea Dios poniendo aquello que hace falta en tu matriz, aquello que hace falta, que sea Dios poniéndolo en el nombre de Jesús. Yo declaro un milagro. Yo declaro un milagro en tu vientre, en tu matriz, que todo quite, todo lo que no es de ti se vaya. En el nombre de Jesús declaramos un milagro creativo. Solamente tienes que creer, mujer, cree en lo que Dios ha dicho. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Poderoso es Dios.
Dios escuchó tu clamor, Dios escuchó tu oración. Es un día es. Hasta un día. Un día inicia, un día termina. Así es. Ha terminado tu esterilidad. En el nombre de Jesús. Ha terminado tu sequía. Terminó ya en el nombre de Jesús. El Señor entra en tu matriz, sana. Lo que era infértil, el Señor lo vuelve fértil ahora en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos. Hemos terminado este espacio, su espacio Conociendo el Mundo Espiritual. Esperamos que este testimonio de nuestra hermana Eileen Merejo Salas haya sido de mucha bendición, de edificación, de provecho para sus vidas. Estamos a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión llevando mensaje de vida, mensaje de salvación. Les invitamos a que le den me gusta, compartan este video, Amén. Suscríbanse al canal, comenten, dejen sus comentarios, digan qué les pareció el tema, pidan otro mensaje más con nuestra hermana, digan si recibieron alguna impartición especial de Dios. Queremos escuchar su sentir. No dejen de darle me gusta, no dejen de compartirlo, no dejen de publicarlo. Hagan de este video un testimonio para otros. Les bendice, les saluda su amigo, su hermano, su ministro Franklin Betances y nuestra hermana. Bueno, se despide de ustedes, su hermana Eileen Merejo. Espero que este testimonio llegue a su corazón y que tú sepas que así como los huesos secos recibieron vida, tu matriz hoy reciba vida en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia